Y en esta tu edición 145 de tu revista Como en Familia Magazine, ediciones video digitales, conocerás una entrevista exclusiva que nos dieron los Dreamers que estuvieron en la Casa Blanca con el presidente Biden. Conocerás un poco más los pormenores al respecto. Asimismo, también conoce más de Andrea Mesa, la mexicana ganadora del Miss Universo. También a Erika Alarcón, empresaria local que en medio de la pandemia con ingenio y creatividad supo sacar adelante su negocio. Y Unidos Now con un mensaje de esperanza en medio de la pandemia acerca de las vacunas. Y también conoce ya desde antemano nuestra posición acerca de las elecciones en Perú el próximo 6 de junio. Todo esto y mucho más en tu revista Como en Familia Magazine, ediciones video digitales. Señores, este 6 de junio habrá elecciones en el Perú. Como sabemos, han quedado dos candidatos que no es del agrado de muchas personas. La señora Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo. La señora Keiko Fujimori, ya harto conocida en la política peruana, es su tercera candidatura, una persona que lamentablemente para sus intereses no ha sabido llegar al público y sobre todo con la herencia, llamémoslo así, que le dejó su padre de un gobierno con altos índices de corrupción y obviamente muchos problemas que trajeron en su momento y del cual ella, aunque joven, pero fue parte del mismo, y sobre todo si a eso le aunamos investigaciones en su campaña del 2016, del cual en este momento está siendo procesada, pues podemos decir que para empezar no es del agrado de muchas personas. Más del 50% de la población en el Perú no le agrada la posibilidad de tener a Keiko Fujimori como presidenta. Por el otro lado, el señor Pedro Castillo, un hombre, llamémoslo así, que llega de improviso a una segunda vuelta. Podríamos decir que hasta ni él se lo esperaba. Y a medida que ha ido pasando los días hemos podido conocer un poco más de su plan de gobierno, conocer un poco más de lo que quiere hacer él en un eventual gobierno de Perú Libre, del cual es el partido que él representa. Pero señores, aquí viene la parte que nos preocupa. Ustedes ya estarán diciendo, sí, ya estás formulando tu posición. No hay problema. ¿Y sabes por qué? Porque acá no venimos a pararnos para quedar bien con nadie. Acá nos paramos para decir, bajo información y sobre todo, haber investigado los vínculos, el plan de gobierno y las situaciones en las cuales Pedro Castillo quiere llevar al Perú, realmente es sumamente preocupante. Sí, señores, lo vamos a decir así, es preocupante. Un izquierdista radical como él y que tiene alrededor personas que lamentablemente son de un entorno netamente radical. Para empezar, el señor Castillo, si bien es cierto que no está procesado por ningún delito judicial, pero solamente el encontrar sus vínculos, y ahí están las investigaciones, con instituciones o grupúsculos como el CONARE, que es un brazo por ahí radical del SUTEP, y también obviamente con sus vínculos con el famoso Movadef, que es una institución creada básicamente para alentar las ideologías extremistas como la de Sendero Luminoso, que fue uno de los grupos y es uno de los grupos terroristas más sanguinarios que no solamente en el Perú sino en la historia que ha habido aquí a nivel mundial, y no estoy exagerando. Esos vínculos del señor Pedro Castillo nos preocupan. El entorno en el cual él se está desarrollando con gente como Vladimir Cerrón, un hombre que en este momento es parte de la plancha política, secretario general del partido del cual el señor Pedro Castillo representa, sinceramente es de alta preocupación. No solamente por esos nexos e ideologías extremistas, sino también por la corrupción en la que él entró. Él ha sido sentenciado, obviamente, por temas de esa índole.
sino miremos lo que ha sucedido en la zona donde el cual él fue gobernador. Veamos lo que sucedió en Cajamarca y en toda la región Junín de la cual fue el gobernador. Veamos las obras inconclusas y donde ya el dinero se desembolsó y esas obras simplemente quedaron como elefantes blancos ahí, esperando que alguien los continúe. Señores, ese es como decir, y como se decían antiguamente los abuelos, ¿no? La olla le dice a la otra, no me tiznes. Es decir, ¿con qué autoridad moral el señor Castillo viene a hablar de corrupción cuando ni siquiera por transparencia y honestidad ha separado al señor Vladimir Cerrón de su partido? Por lo menos por una cuestión de transparencia y mostrar que él no está siendo manipulado por ese tipo de personajes que lamentablemente no solo son corruptos, sino tienen unas tendencias e ideas netamente radicales, sobre todo para llevar al Perú a un modelo económico, según como él dice, al mejor estilo de Venezuela, al mejor estilo de Bolivia o al mejor estilo cubano. Señores, eso es sumamente preocupante. Es preocupante cuando vemos a un tipo como el señor Bermejo, congresista de este partido, que textualmente ha dicho que la democracia es una pelotudez. Textualmente así lo dijo, no estoy inventando nada. Ahora me van a decir seguramente que lo inventé. No, señor, es lo que él dijo. Ese entorno, más las ideas del mismo señor Pedro Castillo, son una bomba de tiempo que nos preocupa a nosotros como ciudadanos que hemos nacido en el Perú. Señores, el solo hecho de ver el plan de gobierno del señor Pedro Castillo es preocupante. Sobre todo porque nos cuentan historias que de alguna u otra manera ya han sido contadas en la historia política del Perú. Dice que en su plan de gobierno, y que ojo con el detalle, firmado por Vladimir Cerrón, el plan de gobierno del cual se jacta el señor Pedro Castillo, es un plan de gobierno firmado por el señor Cerrón. Y en el cual, por ejemplo, solamente por darle un ejemplo, porque podríamos pasarnos aquí horas tratando de explicar detalle por detalle, pero solamente para darle un ejemplo, las importaciones. Dice que el plan de gobierno del señor Castillo detendrá las importaciones para dar posibilidad a las empresas nacionales. Señores, esa historia ya es vieja. Alan García en su primer gobierno hizo exactamente lo mismo. ¿Y qué sucedió? Ahí vemos lo que pasó con su primer gobierno, un descalabro total, una hiperinflación y sobre todo una fuga de tantas personas que salieron como lo viene pasando en este momento Venezuela con Nicolás Maduro. ¿Eso queremos para el Perú? No, señor, ¿y saben por qué? Porque es estúpido, y lo digo así honestamente, es estúpido decir que va a echar mano de las importaciones cuando sabemos que en un mundo globalizado, ¿qué crees que te van a decir los otros países o los países exportadores? Te van a decir, muy bien, Perú, estás deteniendo mis exportaciones, no quieres más importaciones de tu país, perfecto. Pero ¿sabes qué? Cuando tú también quieras exportar, pues también te vamos a tener que detener eso. ¿Y saben qué? Lo más triste es que 3 millones de peruanos viven de las exportaciones. ¿Cómo se van a ver afectados ellos? Señor, no estoy inventando nada. Eso está en el plan de gobierno firmado por el señor Vladimir Cerrón. Estas estatizaciones y nacionalizaciones de sectores estratégicos del país, eso no es nuevo. También lo vivimos en la época del señor Alan García. Y miren lo que pasó. Aparentemente va a haber un determinado tiempo muy corto de bonanza. Uno va a decir, ¡wow! Como sucedió en el tiempo de Alan García. 1 año y medio, 2 años, parecía que estábamos viviendo en el paraíso, alcanzaba el dinero para todo. ¿Y después qué pasó? Señores, no nos cuentan nada nuevo. Ya es historia vieja. Y a mí no me lo han contado. Yo lo he vivido. ¿Ok? Yo estuve ahí.
Así que nadie me lo contó. Entonces, el señor Castillo viene a querer decirnos que en más de 70 años de comunismo, él encontró la fórmula secreta, que obviamente los grandes comunistas no encontraron, para sacar al Perú de la pobreza. Porque siempre usan ese argumento del pueblo y la pobreza. Pobreza y pueblo. ¿Ok? Cuando sabemos, señores, que la pobreza es un mal endémico. La pobreza hasta en países desarrollados existe. Pero en los países comunistas, específicamente, la pobreza es extrema. Seamos claros en eso. Cuba, Venezuela, Bolivia, el mismo Rusia. ¿Ok? Corea del Norte. No nos engañemos, señores. Señor Pedro Castillo no quiso hacer un deslinde, no quiso separarse de esa cúpula que lo está rodeando, de malos elementos y del cual él también coincide con esas ideas. Defender la democracia, dice que existe en Venezuela. ¿Cuál democracia? Si ahí no hay democracia. Señores, el escenario es muy sencillo. Cuando ya no tengan de dónde sacar los recursos, van a tomar mano de lo que no es. ¿Y saben por qué? Porque la verborrea política que usa el comunismo extremo, como el que quiere imponer el señor Castillo y todo su séquito, es lo siguiente, es bien sencillo. La verborrea va a estar escrita en esa asamblea constituyente que tanto añora el señor, o en tanto desea el señor Pedro Castillo, y sobre todo hacer una nueva constitución. ¿Para qué? Para perennizarse el poder. ¿Y saben cuál va a ser esa verborrea? Te van a decir que según la nueva constitución, el colectivo es más importante que los intereses personales. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden tomar mano de lo que es tuyo. ¿Por qué? Porque el pueblo, porque se van a tomar siempre el nombre del pueblo para quitarte lo tuyo. Señor, esto no es echar miedo. Esto no estamos inventando. Ya se ha visto y se está viendo en países propiamente afectados por la retórica comunista, las políticas comunistas y los modelos económicos comunistas. Si no, pregúntenle a cada uno de esos venezolanos, y sobre todo venezolanos que están fuera del país, y así como yo y como muchos que mandamos las remesas a nuestros países, esas remesas también se van a ver afectadas por gente como Pedro Castillo. Cuando ya no tenga el dinero de dónde sacar, cuando no tenga los recursos, van a tener que echar mano de todo lo que está alrededor, tu CTS, tu AFP, y sobre todo también va a tomar mano de lo que son las remesas, como lo ha hecho Nicolás Maduro hace unos meses atrás. Cuando venezolanos se están despulmonando, trabajando, no solamente en los Estados Unidos, sino en otras latitudes, para mandar a sus países. ¿Y saben cuánto envían en remesas los venezolanos, señores? Entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año. Lógico, si no hay dinero de dónde sacar por sus malas políticas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tomar mano de lo que hay, obviamente bajo el argumento de que el colectivo es más importante que los intereses personales. ¿Ok? Acá no nos estamos inventando nada. Ellos están tomando ese modelo. Ellos ya lo han dicho. Cuando sale un señor como el Vladimir Cerrón a decir, ya ahí está grabado, es su voz, ni siquiera él lo ha negado, a decir que el sueldo mínimo vital en Venezuela es más alto que el del Perú. Señores, bajo una simple operación matemática, entre dólares y soles peruanos, te vas a dar cuenta que simplemente te está engañando. Pero bueno, si te quieres dejar engañar es tu problema. Pero haz una operación matemática, una calculadora te lo va a decir todo. Cuando sabemos que el sueldo mínimo vital en Venezuela es de apenas $2.50, con la justa llega a los $3. Entonces, ¿a quién queremos engañar? ¿A quién queremos mentir? Señores, vuelvo a lo mismo. Keiko Fujimori no es del agrado de mucha gente, tampoco es de mi agrado. Viciar el voto, votar en blanco, votar nulo, perfecto. Es parte de la posibilidad democrática que te da la Constitución.
es la posibilidad democrática de poder ejercer tu derecho de alguna manera a reclamar lo que no te gusta. Y estamos completamente de acuerdo. Pero ¿saben qué, señores? Hay que formular una posición. Una posición ante la posibilidad de que el Perú deje de vivir en libertad, deje de vivir en democracia. Señores, la democracia no es perfecta, pero si lo comparamos con el comunismo, sencillamente es mucho mejor. ¿Por qué dejarnos engañar ante una retórica en la cual sencillamente nos están vendiendo humo, nos están vendiendo un paraíso como se lo vendieron en su momento al pueblo venezolano, como se lo vendieron al pueblo cubano o como se lo vendieron a Bolivia? Y como se lo vendieron a Ecuador hace un tiempo atrás, pero Ecuador despertó. Y miren el cambio y el rumbo que ha tomado Ecuador, que ya no es ese comunismo extremo de seguir ese lineamiento del socialismo del siglo XXI, como solía llamar Chávez, y lo continuó Maduro. Se quedaron sin su cuarto aliado, que en ese momento era el señor Correa en Ecuador. Señores, ¿eso queremos para el Perú? Queremos pasar por todo ese ámbito completamente desgarrador para luego decir, ay, ¿sabes qué? Me equivoqué. No pensaba que esto iba a ser así. Vienen los lamentos después cuando no vas a ejercer tu voto a conciencia. Cuando no te das cuenta de lo que ese señor Vladimir Cerrón, que ha firmado el plan de gobierno del señor Castillo, sencillamente ni siquiera le has dado una leída, ni siquiera te has fijado qué es lo que dice. Y te parece una novedad que te digan que vamos a estatizar, que vamos a nacionalizar, que vamos a parar las importaciones, que los pobres dejarán de ser pobres, que no habrá más corrupción. Cuando sabemos que los países comunistas la mayor corrupción viene de la cúpula que lo dirige. ¿A quiénes queremos engañar? Señores, es tiempo de darnos cuenta de que en este momento más que nunca nuestro voto es crucial y es importante. Es el momento de que decidamos entre democracia y entre opresión y comunismo. Keiko Fujimori, vuelvo una vez más a decirlo, no personifica la tranquilidad de un gobierno que esté fuera de la corrupción. Pero señores, si ya está en el gobierno bajo un modelo democrático, interpelémosla, inclusive pongámosla en vacancia y todo lo que usted quiera, pero en libertad. ¿Y saben por qué? Porque como periodista voy también a estar siempre a favor de la libertad de expresión. Si hace poco no hemos visto, señores, que sin haber ganado el señor Pedro Castillo, ya la prensa ha sido atacada con una verborrea, con unos argumentos verbales muy similares a los que usan países, vuelvo a reiterar, como lo hace Venezuela, como lo hace Nicolás Maduro, para cerrar a los medios de comunicación. En este momento, sin haber ganado el señor Pedro Castillo, ya se usa esos argumentos para atacar a la prensa, para decirle a toda la gente, esos periodistas son corruptos y de alguna manera nos están atacando. Y están atacando a la revolución. Porque todo se va a basar en el tema de la revolución. Y cualquier cosa que ellos hagan te van a decir lo mismo que te dije hace un momento, señor, señora. Te va a decir, más importante es el colectivo que los intereses personales. Es decir, si tú grabas un video, si tú vas a ir y vas a querer expresarte de alguna manera, te van a decir un momentito, antes de publicarlo, nosotros tenemos que checar. Y si va contra la seguridad nacional, porque ese es otro punto, y va contra nuestra revolución, simple y sencillamente no va. Y como dirían por ahí, o te calmas o te calmo. Entonces, señor, señora, ¿cómo podemos dejarnos engañar en pleno siglo XXI con políticas sociales y económicas fallidas implementadas bajo un gobierno comunista? En este momento, señores, hay una condición tan realmente
anecdótica que vive el Perú. Alberto Fujimori no ha sido una perita en dulce, ni lo es, para nada. Quizás fue parte de una de las connotaciones corruptas más grandes que ha habido en el Perú. Pero si en este momento usted hace una encuesta en el Perú para determinar a quién odia más, o si a Alberto Fujimori o a Abimael Guzmán, el terrorista Abimael Guzmán, el cabecilla líder de Sendero Luminoso, si en este momento haces una encuesta, tengo por seguro que la gente odia más a Alberto Fujimori que a Abimael Guzmán. Y eso se han encargado silenciosamente de hacer todos los seguidores de este terrorista sinvergüenza que mató a más de 66.000 personas en 12 años de terrorismo. Y una vez más, no me lo contaron, yo lo viví. Yo lo viví, señores. Viví 12 años de intranquilidad, de ni siquiera poder pasear por una calle sin saber si te iban a poner un coche bomba, con la intranquilidad de que si estás en tu casa viendo como estás ahora tranquilo, viendo un video, viendo tu programa de televisión favorito, simplemente borren una torre de alta tensión y se acabó todo. Electricidad afuera, varias horas sin fluido eléctrico. ¿Ok? Yo lo viví. Eso queremos aún para el Perú. Crear dentro de un gobierno de Pedro Castillo un caldo de cultivo para el terrorismo. Porque si en este momento el señor Castillo ni siquiera es firme y fuerte con los seguidores como el señor Bermejo, que dice que la democracia es una pelotudez, o como el señor Vladimir Cerrón con sus nexos con el senderismo y sobre todo la corrupción que hubo en su región del cual fue gobernador, si ni siquiera puede ser fuerte en ese sentido internamente dentro de su escenario político, ¿cómo va a ser fuerte contra el terrorismo? Con ese terrorismo que hace unos días acaba de matar gente. ¿Cómo va a hacerlo? No, señores, no va a tener las agallas sencillamente. ¿Por qué? Porque no le va a convenir. Porque es la figura política, entre comillas, no manchada, entre comillas, para implementar esa revolución que ellos quieren. Y como lo dijeron por ahí uno de sus congresistas, ellos si llegan al poder es para quedarse. No lo estoy inventando, señores. Esto no es invención, no es crearte un miedo, es crearte una realidad firme y que está ahí y que el 6 de junio se va a deslindar con tu voto. Pero después no te lamentes. No te lamentes si al votar equivocadamente a favor de Pedro Castillo, después no tengas la libertad de poder rectificarte. Porque ese es lo más duro. Bueno, mira, pensás tú de qué te preocupas. Tú estás fuera del país. Me preocupo porque tengo varios familiares, algunos de esos familiares que están preocupados por un eventual gobierno de Pedro Castillo. Tengo amigos que me saltan su preocupación ante la posibilidad de implementar el comunismo en el Perú. Porque cuando me toque regresar al Perú, cuando quiera ir al Perú, no quiero encontrarme prácticamente en un país comunista, sumado en la opresión, en la depresión y en la pobreza extrema. Porque quiero todo lo contrario para un país como el Perú, que a pesar de sus circunstancias muy anecdóticas y con todos sus defectos y bajo democracia, ha ido creciendo paulatinamente. Este año, solamente en el 2021, se prevé que el Perú en sus exportaciones crezca más del 15%. No, pero el señor Pedro Castillo nos invita a creer que todo eso va a cambiar y va a ser mucho mejor. Obviamente. Exportando cuando le vamos a decir a los otros países, no me tragas importaciones porque yo quiero favorecer a las empresas que están dentro de mi Perú. Lindo argumento, precioso discurso popular, ¿no es cierto? Cuando él sabe que eso no da resultados. Pero su ideología es tan radical que no le permite ver más allá de ello. Y vuelvo a lo mismo. Es el plan de gobierno del que tanto se jacta el señor Castillo, firmado por Vladimir Cerrón, quien se educó, quien está supremamente influenciado por fundamentos netamente radicales
adquiridos en Cuba, adquiridos en Venezuela, en donde él estudió y llevó a cabo muchos cursos para justamente, no solamente su profesión, sino de alguna manera concientizarse más en sus posiciones y posturas netamente radicales. Esa es la cúpula que tiene el señor Pedro Castillo a su alrededor. Acá no estamos inventando nada, señores. Es simple y llanamente ponerse a investigar un poquito. Señores, no me quiero alargar más en esta parte, pero quería que usted sepa, clara y contundentemente, que nuestra apuesta siempre va a ser por la democracia, con todos y sus defectos, por la libertad y la democracia. Porque quiero saber, quiero sentir, y que la mayoría de peruanos sientan que si tienen un presidente, lo pueden interpelar, lo pueden investigar, lo pueden poner contra la pared si ven que las cosas no están siendo o no se están llevando a cabo como deben ser. Pero señores, ante una falta de democracia, ténganlo por seguro que ni el periodismo ni las instituciones transparentes, políticamente hablando, van a poder hacer nada ante un eventual gobierno de Pedro Castillo, porque sencillamente de por medio, según ellos, siempre va a estar la revolución ante todo. ¿Eso quieres para el Perú? ¿Eso quieres para el país? Yo no. Yo no. Por eso nuestra posición, aunque no nos guste, vuelvo a reiterar, no es de nuestro agrado. Pero queremos un modelo económico y social en democracia. Por eso vamos a votar por la democracia. Y votar por la democracia significa no votar por Pedro Castillo. Esa es nuestra postura, esa es nuestra posición. Y les agradecemos y le pedimos mucho a Dios que te conceda la tranquilidad y sobre todo te conceda la conciencia, llamémoslo así, vital para poder votar de manera consciente, responsable y sobre todo mirando el futuro, mirando los ejemplos que están a tu alrededor de otros países que lamentablemente han implementado este tipo de políticas y que mira en qué estado se encuentra. Queda en ti, queda en tu posición el votar consciente y responsablemente. Le pedimos mucho a Dios que nos permita hacerlo en democracia, libre y en democracia. Gracias.